espacio. Como siempre, muy amable. 9 de la mañana, 18 minutos. Felipe, a rezar para que todo lo que está pasando no se traslade a los consumidores, que digamos es todavía, es cierto, es fundamentalmente un temor. Néstor, oyendo a la viceministra de Vivienda, como para ponerle un poco de orden, diciendo que es que lo que está pasando es ilegal, ¿por qué lo dijeron 3 años después ya para acabar el gobierno? Primero. Y oyendo a la doctora Cielo, yo no soy economista y tal, pero a mí que alguien economista me explique cómo no van a subir los precios cuando el salario mínimo sube 23.7%. No, esa maniobra, Felipe, todavía... Y los demás productos y los productos como consecuencia de eso, pues van a subir. ¿Y quién va a pagar eso? El consumidor. Entonces, económicamente no entiendo la figura, no entiendo, no la logro es imposible, meter en mi cabeza. Es imposible intentar decir que aumentamos los costos y sobra decir que lo que usted le paga a los trabajadores de su empresa es uno de los costos laborales. Eso cuenta mucho, claro, 20 y pico %. Aumentamos, pero además el que transporta, el transportador vale más, no puede, el que siembra vale más, el que la lleva a Corabastos vale más, el que la reparte en el supermercado vale más. Entonces, alguien que me explique económicamente esta teoría del presidente Petro y de la doctora Cielo, porque yo confieso, no la entiendo, no la logro entender por más buena fe que le ponga. No es lo mismo subir el salario mínimo 10 o 15 o 20 que 24%, evidentemente. Pero bueno, Néstor, ojalá... Yo creo que aquí hay una discusión jurídica de fondo, Néstor, que es el alcance de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque la doctora Cielo tiene razón, que la Superintendencia tiene unas facultades establecidas en la ley, se menciona la ley del Estatuto del Consumidor, que es una ley del año 2011, en la que, entre otras cosas, es la que dice que los precios tienen que establecerse, o mejor, no establecerse, sino informarse en pesos colombianos, pero la pregunta es, ¿cuáles son los negocios jurídicos que están sometidos a esa limitación? Y la respuesta que tendría la doctora Cielo, a quien yo le tengo aprecio, somos colegas en la universidad, en fin, la respuesta que daría ella es todos. La respuesta que daría ella es todos los precios los tienen que, de cualquier bien o servicio. Por ejemplo, Héctor Riveros no podría cobrar honorarios de abogado en dólares si aplicáramos esa teoría. Y yo tengo un par de clientes al que les cobro en dólares, efectivamente, porque son además clientes extranjeros, en fin, y eso está permitido en la ley. Y así, entonces la pregunta es cuáles son las facultades de la superintendencia. Y yo creo que no solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores. Recuerde usted que los superintendentes de Industria y Comercio se han vuelto, entre otras cosas, populares, el doctor Pablo Felipe Robledo y otros, porque han, a mi modo de ver, asumido unas competencias que no tienen. Por ejemplo, esa de hacer en la práctica control de precios. Eso de regular precios. ¿Cómo así que el precio es inconstitucional? Ahora, ¿cómo así que el precio es irracional? Héctor, cuando la superintendencia se metía en tema de precios, Felipe, usted debe recordarla, era por tema de cartelización que afectaban la libre competencia. Claro. No, y además... Es al revés. Claro. Es al revés, justamente pero, digamos, es porque lo que no se permitía era la libre competencia. Pero si yo quiero cobrar en un restaurante en el Parque de la 93 en Bogotá por una gaseosa 20.000 pesos, o ocurre, digamos, en los lugares del aeropuerto El Dorado, por ejemplo, que suelen ser muy caros, claro, y el ciudadano que compra la gaseosa ahí quiere pagar los 20.000 pesos, el Estado no puede impedirlo, Néstor. Constitucionalmente eso sería imposible. Hay unos servicios y unos bienes que tienen unas tarifas controladas, los servicios públicos, para poner un ejemplo. Ahí sí, si yo genero energía eléctrica no puedo poner el precio que quiera, pero no a cualquier bien o servicio. Y ellos están entendiendo que lo pueden hacer con cualquier bien o servicio. Pero como acaba de escuchar además, usted a la superintendente, y lo ha dicho el presidente Petro, lo voy a citar entre comillas, Felipe, actuarán investigando, dice el presidente Petro, la superintendencia, vinculando toda empresa que suba
irracionalmente sus precios al cliente. Por eso le preguntaba. Pero irracional, ¿qué es irracional? Exacto, ¿Qué es irracional? ¿Quién define qué es irracional? Es un concepto totalmente subjetivo, porque lo que dice el diccionario es que algo irracional es desproporcionado y sin lógica. Y si uno dice que la lógica de subir el precio del corrientazo, el ejemplo que nos daba Víctor, es que los trabajadores del restaurante ahora ganan 23% más, ahí se derrumba la irracionalidad. O sea, es tan sencillo como explicar con algo de conocimiento público, y es el aumento inesperado de ese salario mínimo. Por supuesto, todo se va a caer bajo el concepto de racionalidad. Aquí de lo que se trata es de proteger la economía de mercado, que tiene 3 principios en la Constitución: la libre empresa, la libre competencia y la propiedad privada. Un superintendente no se puede meter a definir ni la utilidad de una empresa, ni cuántos pero escucharon la frase de la superintendente, María Consuelo. Escucharon, Luis Ernesto, la frase: los precios de los alimentos no han subido ni deberían subir. Ni deberían subir, o sea, es lo que ella cree. O sea, un comerciante hoy que escucha a la superintendente de Industria y Comercio, que es el policía que puso el presidente Petro a vigilar todo este tema de los precios, que escuche esto de que los precios no deberían subir, ¿qué piensa un comerciante en este momento cuando tiene que trasladar esos impactos al consumidor? Le subió el salario esa frase en contexto, del que mueve los alimentos, del que los lava, del que los pone al servicio en Corabastos, en fin. Todo tiene una intensividad en mano de obra, todo tiene fuerza laboral. Por eso todo debe ajustarse al 23%, María Consuelo. Les iba a decir, Luis Ernesto, por otro lado, el gobierno, lo entiendo, está haciendo un esfuerzo para que la generosidad que practicó subiendo el precio del salario mínimo, 23, casi 24%, no se vuelva inflacionaria. Me parece que eso también, por otro lado... Pero Néstor, no es un tema de generosidad. Espera, Luis, no, es que no se trata, yo entiendo lo que dices, pero de los empresarios no se trata, porque es que, mire, hay empresas que podrán serlo, pero hay otras pequeñas empresas, Néstor, que no pueden hacerlo, que tienen que subirle el 23%. Luis Ernesto, hay empresas pequeñas que tienen que subir el 23% porque si no se acaban, porque no tienen otro margen. Pero Alberto, tienen que subir el 23% si la totalidad de sus factores de producción son trabajadores con salario mínimo. Y eso no suele ser la realidad. Los factores de producción involucran en las pymes sí. Capital. No, en las pymes Alberto, sí. 85% hay empresas pequeñas también. Hay empresas pequeñas y medianas que tienen otros factores, tienen tecnología, tienen maquinaria. Entonces, si suben sus costos de producción, si los insumos, por ejemplo, le suben el 5%, la mano de obra le sube el 23%, le sube la gasolina el 7%. ¿Cuánto debe subir ese empresario? ¿El 23% de los productos? No. Debe subirlos para ser competitivo apenas lo que realmente la canasta de sus costos... permíteme, Aurelio, la canasta de sus costos le subió. No es un ejercicio de yo sumas. Piensa en una peluquería, Luis Ernesto. No es un ejercicio aritmético, usted tiene razón. No sube todo 25, 24%. Exacto, y eso es creo lo que está tratando de decirnos. Pero va a subir, estamos de acuerdo. Va a subir, claro, pero es que además la superintendente no está diciendo que no suben los precios porque es que todos los años hay inflación. O sea, ese es un fenómeno de todas las economías en todo el mundo, año a año, que los precios suben y justamente la tarea es que no suban mucho. Y también hay que decir algo que es un esfuerzo que creo está haciendo la doctora Cielo Rusinque, y es: si las personas suben basado en una expectativa y no en la realidad, porque además la economía depende mucho de las expectativas, pues entonces es posible que la inflación se descontrole por esa medida, en mi opinión, irresponsable del gobierno de subir el salario mínimo tan por encima de la inflación. Entonces, lo que sí tienen que hacer, ahora que tomaron una decisión con fines político-electorales, que yo no comparto, lo que sí tienen que hacer ahora es moderar las expectativas que tienen las personas, los factores de producción, los actores de la economía frente a los incrementos, porque no, se desborda completamente la inflación y ahí sí termina siendo, como dice el dicho popular, lo comido por lo servido. 9 de la mañana, 27 minutos. Don Aurelio, la última, por favor. Claro, tiene razón Luis Ernesto cuando dice: cuando usted sube la mano de obra no sube 23% todo el producto final, porque hay que mirar el peso que tiene la mano de obra en el respectivo proceso. Por eso voy a citar algunos sectores muy rápidamente, Néstor, sobre los que la incidencia es muy alta: construcción, salud, confección, servicio doméstico,
sectores y muchos más que son lo que se llaman intensivos en mano de obra. Y en ese sentido es evidente. En pues el la sector de vigilancia, servicios, por ejemplo. Es imposible que no haya un alza. Ahora, ¿qué va a ser del 23 o no? Depende del sector. En eso hay que tener también una absoluta claridad. Pero sí hay algo con lo que el gobierno hace un truco, que es es el tema de los alimentos. Colombia está importando 16 millones de toneladas al año de productos alimenticios, o del ámbito agropecuario, como se dice más técnicamente. Como el dólar bajó, y estamos hablando de dólar de 3.600 pesos, esas importaciones no van a tener el efecto de los distintos factores inflacionarios que están incidiendo en la economía colombiana. Aquí el asunto es cuando en un momento dado, si se llega a dar, y yo creo que puede darse por el tema del gran endeudamiento, hay un ataque a la tasa de cambio, ahí vamos a tener una elevación muy alta de los alimentos. Entonces aquí al país no se le puede engañar. No, es que no ha subido el pollo, como decía ayer. Bueno, eso resulta que es que hay una parte del pollo en Colombia que es importada y como viene a dólar de 3.600 pesos ahora, no se nota el aumento en el costo. Entonces este es un tema que indudablemente, por más brava que se ponga la doctora Rusinque, ella es muy agresiva en las entrevistas. Doctora Rusinque, creo, la economía va a subir. Carácter, es una mujer... Va a subir. Bueno, listo, hay distintas formas de calificar. No, pero vehemente, ella tiene que... No agresiva. Bueno, listo, vehemente, agresiva, en fin, pero tiene que entender una cosa, cualquiera sea su tono, la economía tiene que subir sus precios. Y sobre todo en un punto, perdóneme Néstor, si me alargo, está clarísimamente demostrado en cualquier manual de economía, incluido marxista, que cuando suben los salarios y suben por encima de la productividad, suben los costos de producción. Y por otro lado, cuando suben los salarios mínimos, suben los precios de los productos o de los bienes usuarios. Puede que no se refleje aquí en alimentos, pero se puede reflejar en bebidas, se lo puede reflejar en servicios, a estas alturas apenas está comenzando el año. Hoy es 15, hoy es la primera quincena con el aumento del salario mínimo, Felipe. De aquí en adelante es que hay que medir el comportamiento de la economía y el efecto sobre esa espiral inflacionaria. Pero en esto ya hay cosas que subieron. Alguno aquí tal vez Grosso estaba hablando de la peluquería. Yo fui ayer a la peluquería. ¿Cuánto le subieron? Porque no tengo mucho. Su peluquería debía ser gratis. 20%, Néstor. Yo pagaba 80 y ayer pagué 96. ¿Le subieron 20? 20% claro, de un tacazo. Pues porque acuérdese que los peluqueros tienen un régimen ahí con los dueños rarísimo de participación. Yo no sé muy bien cómo funciona, pero ya se ven cosas concretas, Néstor. Solo tengo una duda, Felipe, ¿a usted qué pelo le cortan? Pues Néstor, si me dejo el pelo largo, yo soy chuto, acuérdese. Si a usted le suben el 20%, Felipe, me parece que hay que presentar la respectiva queja. Eso puede ser irracional. Hay que ir a eso puede ser irracional. No, pues en ese caso usted le subiría en el 54. Pero yo creo que eso es irracional. Si se trata por la cantidad de pelo. Voy a la peluquería, Felipe, apenas salga de aquí, le contaré en cuánto me suben a mí. 9:31 minutos. Estás escuchando Blue Radio.